Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudad Micrófono, un podcast dedicado a temas de ciudad y temas que nos interesan a todos. Nosotros somos Jacobo Ardoiza y José Luis Barros, arquitectos, planificadores urbanos y ciudadanos interesados en los temas de ciudad que a todos nos interesa conversar. Nos anima a explorar los problemas, las oportunidades desde una visión multidimensional y multipluralista de los temas que queremos conversar. En esta ocasión, nuestro episodio aborda un tema fundamental y muy importante de alta relevancia en los temas de planificación en el Ecuador. En particular, los relacionados a las recientes reformas de la Lotus y del COTAD, sus implicaciones en los gobiernos autónomos descentralizados, sus temas de gestión, la disciplina fiscal que esto implica y la planificación territorial. En los últimos meses, el debate se ha centrado, tanto en lo legislativo como en lo técnico, en el corazón mismo de la gestión de los municipios, la seguridad jurídica de los derechos urbanísticos, la actualización de catastros y el nuevo rol de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Pero además, con la reforma del COTAD, se ha dado un enfoque a la sostenibilidad y la eficiencia del gasto en los municipios. Más allá del enfoque jurídico que esto implica, lo que está en juego es cómo van a crecer nuestras ciudades, cómo se van a coordinar los distintos niveles de gobierno, cuál va a ser el futuro de la planificación y los desafíos en cuanto a la expansión urbana, la informalidad, la vivienda y la infraestructura. Al mismo tiempo, el desafío está en cómo se van a sostener financieramente las competencias de los municipios y en el país. Para conversar de estos temas tenemos dos interesantes invitados que nos acompañan. Por un lado está Diego Ceballos Salgado, abogado por la PUCE, con estudios de cuarto nivel en Derecho Administrativo en la Universidad Simón Bolívar y en Innovación y Liderazgo en Gobiernos en la Universidad de Georgetown. Es gerente general de Gobernanza Local EC y destaca su trayectoria por haber sido secretario general del Consejo Metropolitano de Quito. Actualmente ejerce sus funciones como consultor con varios municipios y entidades relacionadas. Por otro lado, nos acompaña Pablo Iglesias, ingeniero en Geografía y Desarrollo Sustentable por la PUCE, con 2 maestrías de Sostenibilidad y Economía Social en España. Cuenta con alrededor de 17 años de experiencia en el sector público y el sector privado, especializado en planificación territorial, desarrollo sustentable y gestión de recursos. Actualmente es el superintendente de ordenamiento territorial desde el año 2021 y lidera en esta posición procesos para fortalecer la planificación territorial. Agradecemos a nuestros invitados por su compañía y su tiempo y queremos arrancar entonces con las preguntas y con la conversación. Muchas gracias, Pablo y Diego, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Arranquemos por su apreciación de las 3 o 4 reformas más importantes que se movilizan a través de la Lotus y del nuevo COTAD. Comencemos contigo, Pablo. Bueno, es bastante difícil resumir tantas propuestas en pocos puntos. Primero me referiría a la reforma al COTAD. Creo que lo más polémico que trae esta ley es justamente el orden fiscal que deberían tener los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que esto ha traído mucha discusión. Sin embargo, desde el eje de control, que es el que me atañe en esta noche, se puede observar de alguna manera que el gasto en términos generales no siempre está bien dirigido por los gobiernos autónomos centralizados. Creo que normar este gasto era sumamente importante. Pueden haber algunas claridades que se requieren, reglamentar, como por ejemplo qué implica inversión y qué no. Algunos GATS demuestran un poco de curiosidad o de claridad en este sentido para poder generar un gasto adecuado. Sin embargo, era sumamente importante en el sentido de que nosotros hemos visto que, si bien es cierto, en este momento ya están obligados y por los ejercicios de control que ha realizado la SOT, se han fortalecido de alguna manera los equipos técnicos de los mismos GAD. Cuando nosotros llegamos en 2021, existían equipos de planificación de los gobiernos autónomos centralizados con una persona para gobiernos grandes o ciudades intermedias. Eso es bastante complejo porque no solamente se delegaban en algunos casos, por ejemplo, consultorías, pero no tenían equipo para poder verificar si la consultoría estaba bien hecha o no. Gracias a eso, pues, generamos un proceso de control bastante extensivo a nivel nacional. Esto nos llevó a fortalecer de alguna manera los equipos de forma secundaria, para que lleguen a formas adecuadas de generar sus instrumentos de planificación. Tuvieron que contratar nuevamente personal jurídico técnico para poder ejercer estas acciones de planificación.
Sin embargo, no es tan sencillo como eso porque en la práctica los GATS afrontan muchas dificultades, pero todavía privilegian algunos gastos que no necesariamente son adecuados. Si, por ejemplo, para un equipo de planificación contrataron apenas una o dos personas más, pero por otro lado tienen una dinámica, por ejemplo, de gasto en temas culturales y temas, digamos, de festejos cantonales que son bastante altos en relación a lo que se gasta en otro tipo de temáticas que son relevantes como la planificación. Súper interesante lo que dices, porque este reordenamiento fiscal de los municipios hacia prioridades de la planificación, de la atención, del delivery de servicios de infraestructura, en términos generales suena a un propósito loable de esta reforma del COTAD. Y me parece que esta suerte de disciplina desde el gobierno central o desde una normativa que de alguna manera alinee la eficiencia de los municipios, tecnifique el rol de los presupuestos y del gerenciamiento del fisco municipal podría tener efectos en la población, en el ordenamiento territorial, en el funcionamiento urbano. Diego, ¿tú qué identificas como central en estas reformas, a pesar de ser vastas? Sí, a ver, muchas gracias primero por la invitación. Un gusto compartir este espacio con Pablo y con ustedes. A ver, yo inicialmente con relación a la reforma del COTAD, yo ahí lo que identifico es que lo que se busca de cierta manera es poner la casa en orden y que los GATS cumplan los fines para los que fueron concebidos. Tú tienes un régimen descentralizado que se concibe en la Constitución del 2008, luego se desarrolla en el COTAD en el 2010, que les asigna a los gobiernos municipales y a los provinciales la ejecución de ciertas competencias que al final del día en lo que derivan es en que la ciudadanía cuente con servicios básicos en su territorio, o al menos eso es lo que busca. Es el espíritu. Siempre, es el espíritu, exactamente. Eso no se refleja en todos los territorios. Entonces, bajo un mismo paraguas, bajo un mismo régimen jurídico, tú encuentras que existen territorios que son muy eficientes o al menos más eficientes en el ejercicio de sus competencias, frente a gobiernos autónomos descentralizados que son evidentemente ineficientes en la gestión de las competencias que son asignadas constitucional y legalmente, ¿no es cierto? Entonces, sí puede ser un shock fiscal, definitivamente, yo lo denomino de esa manera, es un shock fiscal, pero encuentro que es legítimo empujar de una u otra manera a los gobiernos autónomos descentralizados a cumplir sus fines, que al final del día, valga la redundancia, beneficia a la ciudadanía en sus respectivos territorios, porque lo que Pablo señalaba es la realidad. Tú tienes un régimen de competencias, tienes presupuesto asignado para el ejercicio de esas competencias, presupuesto que viene del presupuesto general del Estado y presupuesto que tú tienes que generar, exactamente, son los ingresos propios que tú generas en el ejercicio de tus competencias. Entonces, los GATS, claro, en buena medida son muy autónomos para efectos de ejercer sus competencias, pero no son tan autónomos a la hora de generar riqueza en su territorio y captar recursos producto de la dinamización o la generación de riqueza en su territorio en función del ejercicio de sus competencias. Soy muy autónomo a la hora de exigir el respeto a mis competencias establecidas en la Constitución y la ley, pero a la hora de exigir también transferencias del presupuesto general del Estado porque no me alcanza con lo mío para el ejercicio de esas competencias, no soy necesariamente tan autónomo como decía, ¿no es cierto? Entonces, me parece que en ese contexto, de una u otra manera, había que tratar de poner la casa en orden. Esta regla del 30-70, es decir, 30 para el gasto administrativo, gasto corriente, 70 para el gasto de inversión, en la práctica no es una regla reciente. Algunos municipios han tenido ese benchmark en el cual se han priorizado, han ordenado la casa, han tenido una orientación hacia inversión, infraestructura, dotación de servicios, lo que se denomina el delivery de un gerente urbano, de una alcaldía eficiente, en municipios como Puerto Viejo o incluso Guayaquil. Guayaquil tenía desde hace algún tiempo atrás esta práctica de priorizar la inversión que tiene efectos directos en la constitución de una matriz territorial más consistente. Parecería que podría ser la ocasión de que los municipios puedan hacer una reingeniería de sus capacidades, Pablo. Sí, es que justamente creo que este régimen de competencias debe ser llevado no a discrecionalidad del gerente urbano, en este caso el alcalde. Deben las reglas del juego estar mucho más claras. En este caso, como tú decías, hay algunas ciudades que son bien administradas, hay algunas que no. Pero esto no debe depender, en primer lugar, de la atomización de las normativas y de las capacidades que debe construir un GAT.
en alguna medida lo que se vive en el país es esa desarticulación entre, por ejemplo, la planificación nacional, las visiones del gobierno con las visiones, en este caso de los gobiernos autónomos centralizados. Es muy difícil planificar un país así. Entonces, creo que la autonomía es válida, es necesaria. Sin embargo, esa autonomía debe desarrollarse con reglas claras. Entonces, todos deben tener las reglas claras de cómo generar este orden fiscal, por ejemplo. En ese sentido, lo que busca la ley, creo que el espíritu es bastante interesante. Creo que, como tú decías, es un shock fiscal, es verdad, pero es necesario. En muchas ocasiones el país ha entrado en una espiral de malas prácticas que duran varios años y que creo que en algún momento deben cambiarse si es que queremos trabajar en una visión de desarrollo a nivel de país. Entonces, creo que esta ley da la oportunidad justamente de volcar todo lo que tú decías del gerenciamiento local para buscar objetivos que sean importantes para la ciudadanía. No es misterio para muchos de todos nosotros, pues que en estas épocas, por ejemplo, preelectorales, los alcaldes que, por ejemplo, piensan en reelección, en muchas ocasiones destinaban la mayor parte de recursos, pues, a temas publicitarios, etcétera, y dejan de lado temas, por ejemplo, tan básicos para el desarrollo del país como la alcantarillado. Entonces, lo que busca esta ley es justamente eso, es ordenar limitar esas posibilidades. Entonces, creo que va de la mano con también con lo que se plantea en la LOTUX, que bueno, es un tema que supongo que trataremos más adelante, pero de alguna manera es ordenar, dar autonomía al GAT, sí, pero con la capacidad de que el GAT se reorganice, tenga claras sus competencias, tenga claras sus atribuciones y con eso pues construir un desarrollo un poco más equilibrado. Ahora, en esta misma lógica, lo que parece que la ley tiene como, si podríamos llamarle como defecto, al menos desde mi análisis, es, por un lado, el tiempo es corto. O sea, arrancan con un 2026 con un porcentaje del cumplimiento necesario, un 2027 con presupuesto prorrogado, que les complica para los ajustes, y la necesidad de llegar al 70% en 2028. Entonces, parecería que el tiempo es corto. Y en ese mismo sentido, hay un problema de escala. Un municipio pequeño o mediano eventualmente puede hacer estos ajustes, pero un municipio como Quito, Guayaquil, Cuenca puede hacer estos ajustes con el enorme aparataje que tiene, que sirven a educación, que sirven a salud, que sirven a tercera edad, que sirven a infantes, o que tienen estas, no sé si competencias, pero actividades que, producto de la gestión propia, se han ido desarrollando y que se han vuelto parte de la gestión normal. ¿Pueden haber, hace falta un ajuste en ese sentido? Sí, yo creo que ahí está una de las grandes polémicas con relación a la norma y cómo vas a aplicarla o cómo vas a evaluar la aplicación, digamos, en un primer momento. Tal vez esto estará derivado de la reglamentación secundaria, que dependerá mucho del mecanismo de evaluación, pero a modo de ejemplo, y lo que tú decías, José Luis, es clarísimo. Digamos, hay territorios donde hay conquistas sociales donde difícilmente la ciudadanía va a ceder en el retroceso de esos temas. Ejemplo, el subsistema metropolitano de educación en Quito o el subsistema de salud, no solo en Quito, sino en otras ciudades, ¿no es cierto? Y ahí la discusión estaba, porque el COTAD, previo a esta reforma, ya te reconocía que todos los gastos en materia de salud, educación y seguridad es considerado un gasto de inversión. Ya te reconocía esto. Ahora, ¿cuál es la discusión? La limitación de los grupos presupuestarios a través de los cuales tú vas a verificar el cumplimiento de la regla fiscal del 70-30, porque ahí hay la exclusión de ciertos grupos de egresos del clasificador presupuestario que en buena medida en muchos GATS han sido utilizados para la contratación de personal justamente en estas áreas. O otras actividades, un poco para dinamizar el tema. Todos vimos recientemente en un GAD que bajo partidas de desarrollo institucional se hacían fiestas y se contrataban cosas que no necesariamente aportan al desarrollo institucional. Pero también ocurre esto, ¿no? La escala del subsistema metropolitano de educación de Quito puede verse seriamente afectado con esta aplicación, si es que no, o temas incluso ambientales. La infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza, ¿se van a considerar como infraestructura? Sí, yo creo que también eso corresponde también a una visión de la misma arquitectura del país, del régimen de competencias, ¿no? Por ejemplo, si es que tú tienes un sistema de salud público del Ejecutivo, del gobierno central fuerte, tal vez no necesites derivar ciertas atribuciones de esos sistemas de salud a los gobiernos autónomos centralizados. Entonces creo que hay algunos ejes que todavía faltan conectar. Por ejemplo, uno que me parece bastante interesante, que no se trata en muchos de estos temas, es las reformas que se generan a la LOCEP.
me parecen vitales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la superintendencia que lidero se gerencia de una forma bastante interesante, digámoslo así, porque porque es una institución bastante reciente. No tenemos, por ejemplo, personal, digamos, de nombramiento definitivo. Creo que la ley es un poco viciosa en algunos sentidos y eso es un tema tal vez un poco polémico. Pero creo que, por ejemplo, no privilegia como las leyes de servicio público de otros países el ascenso, el reconocimiento de méritos, por ejemplo. Entonces, en algunas ocasiones ese exceso de rigidez de algunos servidores públicos, eso entre otros factores es lo que dificulta esa reingeniería de la que tú hablas de, básicamente, en términos muy sencillos, cuando, por ejemplo, una empresa privada, una empresa grande, entra en un efecto shock, debe reorganizarse y lo puede hacer rápido y no es como, no funciona como en una institución pública, ¿no? En un gobierno autónomo descentralizado grande como Quito es un shock que seguramente no lo va a poder absorber de forma adecuada porque los procesos son rígidos, porque la reorganización de personal es sumamente compleja. Si es que tiene que, por ejemplo, disminuir el personal de un área justamente para adaptarse a las nuevas realidades, no es sencillo hacerlo. Y todo eso vuelve a un sistema de modificación estructural bastante rígido. Entonces, creo que hay algunas cosas que son dificultades que a la hora de llevar a la práctica todos estos esquemas, seguramente van a tener los gobiernos autónomos centralizados, pero sin embargo, yo insisto en que es un tema necesario, porque si bien es cierto, no está todo el sistema preparado, se empieza por algún lado. Entonces, creo que en este momento muchos alcaldes con los que he tenido la oportunidad de conversar están un poco preocupados. Seguramente los que llevan mejor sus finanzas y tienen, por ejemplo, generan sus propios recursos están un poco más tranquilos. Pero los alcaldes que seguramente tienen más necesidades, por ejemplo, invierten en temas de salud, educación, etcétera, tienen que modificar sus planificaciones, tienen que modificar sus estructuras internas para poder atender más a lo que significa procesos de inversión. Diego decía algo súper interesante hace un momento, y es que la generación de recursos sigue siendo un desafío del manejo de las competencias municipales. Los municipios no han entendido por dónde le entra el agua al coco en función del dominio competencial que tienen en la administración del territorio. Y decías que esta ley que disciplina el fisco municipal podría ser un camino a fortalecer, curiosamente, aquello que parecería estar amputado. Sin duda. A ver, de una u otra manera, si tú quieres persistir con la estructura que tú tienes, la única solución inmediata que tienes es generar recursos propios. Y para generar recursos propios, en buena medida y en muchos GATS, aun cuando tenga un costo político altísimo, porque seamos sinceros, en muchos casos, no cobras la tarifa de la prestación de servicios básicos porque políticamente es inadecuado. Hay GATS que no cobran impuesto predial. No tienen los catastros actualizados, por lo tanto no saben cobras cuándo prediales. cobrar. No cobras nada de lo que está derivado de la propiedad. No tienes claro cuál es tu territorio, cómo está organizado y cómo lo vas a planificar. Luego, además, existen GATS en los que se presta el servicio de agua potable, pero ni siquiera sabes a quién le estás prestando. No sabes a quién le estás prestando el servicio de agua potable, por lo tanto no sabes a quién le vas a cobrar y eso básicamente es un saco sin fondo. A la final, alguien va a tener que pagar ese servicio. Si ese GAT no lo puede hacer a través de la recuperación natural y que la norma te exige por la prestación de ese servicio, ¿quién lo va a terminar pagando? Es lo que suele terminar pasando al final del día. Golpeas la puerta del Ministerio de Finanzas y necesito las transferencias del presupuesto general del Estado para cubrir aquellos temas que naturalmente yo debería cubrir con la contraprestación del servicio que estoy prestando a favor de la ciudadanía. ¿Podría abrir la puerta a unas iniciativas de delegación al privado para ciertos servicios y para ciertas competencias? Algo parecido a lo que ocurre en Quito con la entidad colaboradora de revisión de proyectos de arquitectura, o en Guayaquil, que entiendo que también hay una serie de concesiones que delegan ciertas acciones que no se interponen necesariamente con la ley. Es decir, la empresa privada no da la licencia, pero hace los procesos engorrosos, largos y costosos de las revisiones técnicas. ¿Abre la puerta a una oportunidad de estas? Y yo creo que es bastante necesario pensar en estas alturas sobre la colaboración pública-privada, es esencial. Es hacia donde debe caminar el país.
Sin embargo, es importantísimo clarificar si es que se va a trabajar con entidades colaboradoras, cómo se va a hacer. Desde la SOT lo que hemos iniciado es un proceso de control de actualización catastral, es un tema bastante complejo. Decidimos iniciar de forma estratégica y por la capacidad operativa nuestra con las 3 ciudades más grandes del país. Como resultado, las 3 ciudades más grandes del país han sido sancionadas por no actualización catastral. Todo eso, como Diego dijo hace un momento, son valores ingentes que no se recaudan y que bien podrían representar esa recaudación que tanto necesita el municipio. En el caso de Quito, es muy difícil llegar a un costeo para el año 2026 de cuánto pierde el municipio como tal, pero son valores ingentes. Desde un GAD grande como el de Quito hasta un más pequeño, tenemos problemas en donde la expansión urbana irregular no se controla, en algunas veces con complicidad con el mismo GAD. Entonces, no se registran estos nuevos predios, pasan varios años sin pagar impuestos. En algunas ocasiones también esta falta de procesos internos causan que, por ejemplo, las empresas del mismo municipio no requieran, digamos, la legalización de predios para entregar servicios básicos. Entonces, claro, este desorden y esta falta de control lo que causa es que los gobiernos autónomos centralizados tengan varios problemas para recuperar ese dinero. Y no estamos hablando de pérdidas menores. Justo según un estudio de CEPAL, la no actualización o la falta de actualización para Quito podría estar bordeando los $200 millones anuales. No es un valor menor. Y sin embargo, yo diría que, aunque no existen estudios actualizados, podría ser mucho más, porque hay diversos tipos de actualizaciones que no implican solamente la cobertura, sino la actualización de sistemas, la interoperabilidad de sistemas. Por ejemplo, el cumplimiento normativo como tal, que al no tener una actualización en todos estos ejes, va causando un efecto monetario que tiene que absorber, como decíamos un momento, los ciudadanos de pie, porque el municipio no recauda eso, no se paga ese impuesto y se tiene que buscar ese dinero de otras fuentes. Tengo otra dimensión que quiero poner sobre la mesa, Diego, sobre estos efectos de la nueva regla de oro 30, 70, 65, 35, y es la externalidad positiva que esto podría tener sobre la disminución burocrática de los municipios. Lo que hemos visto es que la masa salarial, no solo de funcionarios que dan servicios de carne y hueso como la educación o la movilidad, sino funcionarios que cumplen procesos administrativos, muchas veces absolutamente engorrosos y laberínticos, son parte de las ineficiencias de no tener reglas claras de asignación de recursos entre inversión y gasto corriente. ¿Cómo ves esta regla para el efecto de reducción de burocracia? Sin duda incide directamente en la necesidad de los GATs de revisar casa adentro cuáles son los procesos que están llevando, evaluar si el personal con el que cuentas, si los funcionarios con los que cuentas en la institución y en sus entes adscritos, porque no solo hay que valorar los que son de la corporación como tal, sino también en muchos casos existen entes adscritos que empresas y tal. Son dotados de cierta autonomía, pero al final del día forman parte de la estructura, ¿no es cierto? Y lo que vas a tener que hacer necesariamente para cumplir la regla fiscal es evaluar en qué procesos puedes incidir para optimizarlos, acortando esos gastos que al final, como tú bien dices, pueden generar procesos que son engorrosos y al que le terminan afectando en definitiva al ciudadano. Ciudadano de a pie. Al ciudadano. Absolutamente. Porque ahí lo que no pones en práctica, y esto sí es lamentable, digamos, tenemos normas que, o sea, no solo en materia de procedimientos administrativos, como ejemplo en materia de procedimientos administrativos constructivos, de transparencia y acceso a la información y acceso a la información pública, perdón, tienes normas muy avanzadas a nivel de legislación nacional, pero que son inaplicables o que simplemente son un saludo a la bandera. Entonces, por ejemplo, la ley de optimización y eficiencia de trámites administrativos te pinta un panorama excelente de lo que debería ser la atención de una solicitud ciudadana en toda entidad pública. Ustedes que cotidianamente lidian con las instituciones públicas y ejercen el control, en el caso de Pablo, de las instituciones públicas, ¿creen que eso se cumple? O sea, Un poco. Se cumple. Es que es espeluznante porque cuando haces gestión privada o estás en el desarrollo de proyectos, lo que te ocurre es que el municipio te pide un papel que el municipio genera. Y este trámite necesita de 3 personas para que estén en ese proceso, cuando la información debería estar en principio integrada. Y eso puede ser un paso para resolver. La interoperabilidad que decía Pablo. Yo les comento un tema, por ejemplo, los primeros años, los primeros meses, nosotros generábamos acciones en contra de Quito.
Pero Quito nos respondía oficialmente, sí, esta información tiene la Secretaría de Suelos, por favor, pregúnteles a ellos. Entonces, nosotros, yo les respondí literalmente, nuestro requerimiento es del GAD. Ustedes verán cómo se organizan internamente, pero la respuesta es desde el GAD hacia nosotros. Nosotros no estamos preguntando a quién debemos dirigir el oficio en sus temas internos. Pero más allá de eso, yo creo que el tema de la eficiencia gubernamental y la eficiencia del sector público es un tema que tiene muchísimo trabajo por avanzar, sobre todo en los GATS autónomos centralizados, asimismo con algunas instituciones, todavía es clientelar de alguna manera, con un trasfondo político clientelar, la cantidad de funcionarios públicos que pueden existir en una institución. En otras palabras, en muchas ocasiones se vincula esto a los nuevos puestos, no necesariamente a una necesidad, sino a la ineficiencia actual y la rigidez, como decía hace un momento. No es fácil desvincular servidores públicos de forma ágil cuando ya no son necesarios o cuando ya cumplieron con su función. Y por otro lado, cuando quieres tomar decisiones, digamos, para dinamizar el GAT como tal, tienes estructuras sumamente rígidas. En todo caso, lo que esto significa es que tienes, por ejemplo, puestos nuevos generados, incluso de nivel jerárquico superior, que ocupan, digamos, funcionarios cercanos de algún partido de gobierno, etcétera, que no cumplen con una función real dentro del GAT. Estructuras muy burocráticas en donde no se privilegia, por ejemplo, la disposición de sistemas actuales. Estamos en la era de la inteligencia artificial. Algunos informes, algunos procesos podrían dinamizarse, podrían virtualizarse, podrían digitalizarse, pero no se lo hace por la rigidez del sistema. Por eso yo creo que todo esto está bastante bien enfocado. Hacen falta algunas reformas complementarias justamente para que el GAT tenga la posibilidad de quitarse esa rigidez y trabajar tal vez de forma incluso obligatoria en procesos como tal. Lo que estamos intentando como entidad de control es que en algunas ocasiones, pues es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante, las propuestas de alguna manera puedan ser mediante los ejercicios de control privilegiadas por los gobiernos autónomos centralizados, obligando de alguna manera o más o menos lubricando ese sistema para que el GAD vaya generando gasto en donde debe hacerlo para modernizar todos los sistemas, para articular todos los sistemas de forma adecuada, volviendo de alguna, como tú decías, una externalidad positiva ese dinamismo y esa modernización que necesita tanto el país. Interesante. Demos brinco a la Lotus, que me parece que es otro de los capítulos que queríamos hablar. Y yo en la práctica quisiera, antes que nada, una perspectiva histórica de estos 10 años que cumple la Lotus, 2016-2026. Diego, ¿la Lotus ha beneficiado el ordenamiento territorial? En términos generales, un marco normativo que ha robustecido el desarrollo local y las funciones estratégicas de los gobiernos autónomos descentralizados? A ver, a mi modo de ver es absolutamente legítimo el objetivo, la finalidad que tenía la Lotus en el momento de su expedición, que se encontró en su aplicación con limitaciones que son evidentes a todas luces en las capacidades de los GATS. Entonces, claro, tienes que el primer ejercicio, digamos, de emisión, por ejemplo, de los planes de uso y gestión del suelo, que se dio justo en el contexto de la pandemia, que luego el plazo se amplió y demás, dio lugar a algunas cuestiones incluso cómicas, diría yo, a nivel local, que ahora se buscan corregir en la reforma de la LOTUX, entre otras, con un registro de los consultores. Yo he identificado casos tan, diría, que no sabría ni cómo calificarlos, en los que consultores básicamente entregaban productos que eran la réplica de la regulación del GAT de al lado. Copy-paste. Ejemplo claro, en un GAT en la provincia de Pichincha replicaron el régimen administrativo del suelo de Quito, sin que ese GAT evidentemente tenga la estructura y la capacidad para ejecutar esos procesos. Entonces, al final del día, ha derivado en varios inconvenientes prácticos en ejecución que sí han necesitado ciertas enmiendas a lo largo del proceso o el acompañamiento de los entes de control y de los entes rectores a nivel nacional para, digamos, poner en valor estas herramientas que tienes. Yo, por ejemplo, en materia de concesión onerosa de derechos, no sé cuántos GATS efectivamente hacen uso de estas herramientas. Digamos, existe la normativa, tienes un mecanismo absolutamente claro y definido de cómo deberías aplicarlo a nivel territorial, pero ¿cuántos GATS aplican efectivamente esta herramienta de captación de plusvalía y de generación de ingresos propios, además de los GATS, ¿no es cierto? Muy pocos, diría yo. Entonces,
yo creo que esto va de la mano de algo que quería yo señalar justo en el contexto de lo que había comentado Pablo, y es, al final del día podemos tener las mejores normas o las mejores intenciones a través de las normas, pero si no generamos capacidades institucionales, de nada nos sirve. Entonces, exactamente. Y eso creo que es algo que de cierta manera también se trata de solventar a través de las dos reformas, tanto del COTAD como de la LOTUX, porque de una u otra manera no solo se trata de establecer obligaciones a los gobiernos autónomos descentralizados, en algún caso en materia fiscal y en el otro caso en materia de uso del ejercicio de la competencia de uso y regulación del suelo, sino también viene de la mano de un acompañamiento de los órganos técnicos de control y de los entes rectores de la materia para que generen capacidades casa adentro que les permitan sostener estos procesos. Quiero hacerte la misma pregunta, Pablo. Voy a riesgo de ser redundante. Tú has estado los últimos 5 años a cargo de la SOT, la mitad del tiempo de vigencia de la LOTUS. ¿Es en la práctica una tarea aburrida a cumplir o es un instrumento de desarrollo para los municipios? Es un instrumento bastante innovador y necesario. Sin embargo, yo creo que, coincidiendo un poco con Diego lo que él decía, hacía falta un poquito de inserción de la LOTUX en una arquitectura de Estado un poco más rica. ¿En qué sentido? Creo que la ley se ha visto bastante afectada por los cambios políticos de turno. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el Consejo de Uso y Gestión de Suelo tiene como entre sus facultades la capacitación a los gobiernos autónomos centralizados en materia de normativa, y por otro lado la generación de normativa técnica para la materialización de algunos temas como concesión onerosa de derechos. En la práctica eso ha venido siendo bastante lento y no atiende a las necesidades del país. Entonces, si es que un GAD al siguiente día de la publicación de la ley quería ya trabajar en concesión onerosa de derechos, pues no necesariamente tenía los reglamentos para poder generar esos instrumentos casa adentro, arriesgándose un poco a vicios jurídicos que podría traer esa falta de claridad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los gobiernos autónomos centralizados tuvieron varias dificultades en comprender lo que la ley demandaba y lo que debían hacer en sus instrumentos. Yo creo que hay GATS que de buena fe cometieron errores, y eso sí es una falla del sistema como tal, que debió acompañar al GAT para que de alguna manera genere un ejercicio de planificación serio y bien estructurado. Pero también hubieron GATS que tal vez no de tan buena fe decidieron o vieron como una oportunidad para desarrollar consultorías, justamente como decía Diego, en algunos sentidos. Nosotros hemos analizado consultorías, por ejemplo, hechas por dentistas, administradores de empresas, que en la práctica fueron sancionadas por la SOT por el no cumplimiento normativo, y también se hizo observaciones dentro de estos procesos sancionatorios sobre la calidad del documento como tal. No es un documento técnicamente ejecutado. Tanto así que en algunos casos, por ejemplo, no tienen incluido dentro del PUC la zona rural. Entonces, ¿cómo generas un componente estructurante de un compromiso que te has hasta 12 años sin considerar tu ruralidad? No existe dentro del instrumento. Y ahí tengo una pregunta que también habíamos discutido un poco antes. Parecería, cuando uno está en procesos de planificación, que la LOTUS solita tiene los instrumentos para funcionar. Pero cuando empiezas a hacer una superposición con otros cuerpos normativos, la ley de tierras, la ley de aguas, la ley de vivienda de interés social, la ley de comunas, encuentran oposiciones y contradicciones. Y esto hace que los GATS, por ejemplo, en algunos casos te dicen cosas como: la ruralidad no es mi competencia, la ruralidad es competencia del Ministerio de Agricultura. Porque ellos no sé cuál es el término, entregan tierras. Entonces ellos son los que son competentes en la ruralidad. Por eso no los incluimos en el proceso de planificación. Y la LOTUS no es clara. La LOTUS te deja un poco unos vacíos que dicen: vea, si yo leo el otro cuerpo normativo no se entiende. Entonces, ¿existe efectivamente una coordinación entre estas? ¿Ha sido una de las piedras de tope que hagan que la LOTUS no se pueda aplicar adecuadamente? O sea, si me preguntas a mí, podríamos hablar muchísimo de los problemas que nosotros hemos identificado. Por ejemplo, en efectos de articulación, prácticamente es inexistente en los planes gubernamentales. Primero, porque algunos planes gubernamentales tampoco han sido bastante claros en sus ejes territoriales, por ejemplo. Pero más allá de eso, los GATS no estaban comprendiendo el efecto de planificación. Tal es así que, por ejemplo, en temas de participación ciudadana, en muchas ocasiones se hacían a puerta adentro, reuniéndose apenas con algún actor del sector industrial, tal vez con algunos representantes de comunidades, pero como querían cumplir con los plazos, no llegó más allá de eso. En la práctica,
Cuando los nuevos alcaldes toman los instrumentos como tal, se dan cuenta de que existen unos vicios, pero en la práctica son bastante fuertes de regular. Por ejemplo, tenemos algunos casos en donde por efectos de competencia y tal vez alguna actividad que podría considerarse irregular, tenemos predios que son, por ejemplo, rurales al lado de predios industriales. Cuando nos ponemos en contacto con el dueño del predio, dice, es que esto fue porque la empresa tal se reunió con el municipio y ellos lograron que ponga esta categoría de suelo. Entonces, son temas como esos que creo que hacía mucha falta el control en todos estos temas. Desde la SOT iniciamos con un proceso bastante masivo de cumplimiento normativo, empezando por el registro. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que cuando ya una cosa es registrar el documento de forma adecuada, porque, por ejemplo, había documentos que se realizaban con total ilegalidad solamente con un oficio enviado por el alcalde del GAD, sin pasar por el Consejo Cantonal, por ejemplo. Pero más allá de eso, cuando abrimos los instrumentos empezamos a ver, o sea, vicios bastante fuertes. Por ejemplo, en tema de categorías, se inventaban categorías, se sacaban nuevas categorías, o se inatendía totalmente la LOTOX, desarrollando nuevas categorías. Creo que como efecto secundario positivo, con las acciones de control se empieza, digamos, de alguna manera a temer las sanciones de la superintendencia y de alguna manera a trabajar un poco más en la calidad del instrumento como tal. Pero creo que el sistema como tal, el sistema desde el Consejo o los ministerios, yo no tengo ningún problema con que, por ejemplo, el Ejecutivo decida, digamos, fusionar un ministerio. Es perfecto. Pero no puedes restar las capacidades al Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo. Más bien, con el tiempo ha ido perdiendo potencia y efecto de eso, pues existe una falta de acompañamiento. Los GATS no tienen a quién recurrir. Nosotros no les podemos suplir esa necesidad porque a pesar de que nos la solicitan, nosotros no somos un ente capacitador. Entonces no podemos ser juez y parte. Ahora Yo tienen quisiera competencia. volver a la dura cuesta de este aprendizaje de planificación, porque se introducen en esta reforma a la Lotus cambios nuevamente estructurales. Y quería destacar desde tu perspectiva cuáles son. Sabemos que hay una amalgama de cambios importantes que podrían cambiar el curso del instrumento y de su aplicación. ¿Cómo ves tú? Sin duda, creo que hay algunos aspectos que son los que más controversia han generado y que de una u otra manera desde los gobiernos autónomos descentralizados es donde se hace un llamado al respeto a la autonomía. Entonces ahí tienes, por ejemplo, el tema del reconocimiento de los derechos adquiridos. Eso ha generado una polémica total porque de una u otra manera la percepción que existe desde los gobiernos autónomos descentralizados es que este reconocimiento, tal como está concebido en la norma, en definitiva, en lo que concluye es en la interferencia de la planificación territorial. Porque estás reconociendo, digamos, el aprovechamiento urbanístico que viene de una autorización contenido en un acto legislativo autónomo o en un acto administrativo, previo a cualquier reforma o proceso de planificación que esté contenido en el plan de uso y gestión del suelo, en su actualización, etc. Y, claro, el único mecanismo que la norma establece respecto de este tema para poder dar de baja, digamos, de esos derechos derivados de la autorización otorgada es justamente la indemnización. Indemnización que luego volvemos al tema de existen los recursos para el efecto, eventualmente no van a existir. Y va a ser muy difícil para el propietario probar lo que está solicitando con indemnización. No hay claridad. Pero más allá de aquel mecanismo difícil de ejecutar, la lógica de fortalecer la seguridad jurídica, que es un tema que me parece que en este país no se ha discutido adecuadamente, que es el principio, el derecho a la seguridad jurídica y el principio de confianza legítima. Tú esperas de la autoridad pública, independientemente de cuál sea la tendencia política de la administración de turno, que exista coherencia en la regulación en A, B, C, X materias. por supuesto. Existen otros países en los que la figura de la responsabilidad del legislador por las regulaciones que son de su competencia deriva justamente en el pago de indemnizaciones cuando no se prevén efectivamente los efectos adversos que puede tener esa regulación sin identificar cómo le voy a afectar al privado en el ejercicio de sus actividades. Y eso es algo que pasa mucho en regulación de uso y gestión del suelo. Entonces, tú tienes proyectos que en materia urbanística no se conciben en 1 o en 2 años. Se conciben
pueden, a modo de ejemplo, iniciar. Identificas un macrolote. Ese macrolote puede tener un proceso de fraccionamiento para luego tener un fraccionamiento sucesivo hasta llegar a la estructura, digamos, parcelaria que tú necesitas. Y luego además vas a necesitar las autorizaciones para edificar en cada uno de esos lotes. Pero eso no te toma evidentemente 3, 4, 5 ni 6 meses. Te puede tomar un buen periodo de años que puede exceder el periodo de planificación. Lo que esperas de la autoridad en cada gobierno municipal es que el consejo al regular el uso y gestión del suelo en esa jurisdicción respete esa previsión que tú tenías para ejecutar esos proyectos a lo largo del tiempo. Y eso de una u otra manera se busca solucionar en esta reforma, que me parece que es legítimo. Tú evocabas hace un momento, antes de iniciar la grabación, un caso emblemático de un inversionista que decide adquirir suelo bajo una cierta normativa, traer capital fresco, inversión extranjera directa, esperando que haya una cierta continuidad en los actos administrativos que le garantizaban la inversión, y de pronto se ve enfrentado a cambios impredecibles que terminan afectando gravemente la estabilidad financiera de su inversión. Absolutamente, absolutamente. Y justamente creo que es esa, lo que tú hablas es la materialización de esa descoordinación que existe entre el Ejecutivo y los GATS autónomos descentralizados. Lo que sucede en este caso es que la información y las actuaciones del gobierno autónomo descentralizado y del gobierno central en muchas ocasiones no están articuladas y esa desarticulación y la falta de claridad pueden traer problemas bastante serios al inversor. Yo creo que si es que queremos materializar inversión extranjera, uno de los requerimientos más importantes es la seguridad jurídica que se ofrecen a los procesos de contratación, y para eso la claridad en la información es sumamente importante. Justamente a eso han ido enfocadas algunas propuestas que la SOTA ha materializado en este proyecto de ley. Justamente lo que estamos buscando es gestionar información en temas, por ejemplo, catastrales. Estaríamos absorbiendo la responsabilidad o la atribución que en este momento tiene el Ministerio, el Viceministerio de Vivienda, que tendrían la atribución de manejar el Catastro Nacional Georreferenciado. Esto de alguna manera no es otra cosa que gestionar la información que manejan los gobiernos autónomos centralizados en un mismo idioma. ¿Qué es lo que se busca con esto? Que reducir la atomización a cero. En este mismo momento todos los gobiernos autónomos centralizados, justamente por esta autonomía de la que gozan, se ha visto en la práctica con sistemas informáticos diferentes, formatos diferentes de catastro, unidades geográficas diferentes, y eso impide de alguna manera una interconexión de datos. En este mismo momento, el estado del Sistema Nacional de Información Georreferenciada no tiene un componente geográfico, es un componente meramente alfanumérico, y no está interconectado con ningún otro sistema. Lo que hemos propuesto también en la ley es impulsar, bajo efectos de control, a la modernización del sistema de registro de la propiedad a nivel nacional. Se tiene en algunos sistemas, por ejemplo, el DINARDAP hace algunos años hizo algún esfuerzo para sistematizar alguno de esa data, pero es bastante focalizada y no es completa. Estamos bastante conscientes de que pasar a un nivel de digitalización y interoperabilidad de datos es complejo y requiere una inversión alta, requiere que el GAT priorice esta inversión. Sin embargo, si es que no se lo hace, el país creo que pierde muchísimo más dinero del que gastaría en esas adecuaciones. Solamente en el tema que tú comentas, fue una inversión de más o menos $4,5 millones que el inversor perdió. Seguramente el inversor en ese momento se va del país y habla con sus, digamos, contrapartes del exterior y dice, no, o sea, en Ecuador no inviertas porque no hay seguridad jurídica. Sí, y solo para terminar, no es el único caso que hemos tenido. En algunos casos, por ejemplo, algunas entidades internacionales, en este caso embajadas, quieren construir en Ecuador, quieren ejecutar proyectos en Ecuador. Pero en Acudido nosotros nos han dicho, por favor, no tienes una información justamente que compile todo esto porque no queremos después que perder toda nuestra inversión. Entonces, necesitamos seguridad jurídica, necesitamos sistemas funcionales, interoperables y claridad en todo lo que pasa. Algo que me ha llamado mucho la atención en esta reforma a la ley, Diego, es la agilización de trámites. Y concretamente se establece un plazo fatal de 30 días mediante el cual el municipio tiene que otorgar los permisos o licencias de construcción, so pena de que esas competencias sean suplantadas o transferidas a la superintendencia o eventualmente caigan en silencio administrativo confiriendo derechos a los administrados.
Nuevamente, ¿estamos en una línea de conducta con un buen aguja hacia el norte? Tal vez ahí solo para complementar la pregunta, perdón, Grito. Aparentemente lo que parece que es del espíritu de la ley es dinamizar el sector inmobiliario, la industria y la vivienda de interés social, que es en definitiva una necesidad importantísima del país que se ha demostrado incluso en el último censo. Pero no queda claro primero si es que esta alternativa puede ser una herramienta para que se continúen o se perpetúen ciertas prácticas, por ejemplo, de tener vivienda de interés social en zonas poco servidas, un poco más alejadas, o en suelo que no está listo para recibir esta vivienda. Entonces creo que hay estos dos componentes. ¿Cómo se aplica y a qué? A ver, yo creo que es valiosa, digamos, la intención de regular o empujar la agilización de los procedimientos administrativos de los GATS, cosa que yo les señalaba no es nuevo, digamos, tienes reconocimientos de esto en nuestra legislación, al menos los más recientes desde la ley de optimización y eficiencia de trámites administrativos. Ahora, en la práctica, como bien habíamos señalado, eso no sucede. Pero vuelvo al tema de estamos en capacidad de atender a nivel de gobiernos autónomos descentralizados una solicitud de autorización de fraccionamiento o de edificación en 30 días. No sé si lo estamos, pero hay que generar los procesos casa adentro que de una u otra manera empujen a que el Estado sea eficiente atendiendo esas solicitudes, so pena de incurrir en una figura que de una u otra manera, en este caso lo que se está planteando es que la superintendencia supla efectivamente esas atribuciones que tienen los GATS, que deviene de la competencia del uso y la regulación del suelo, asignada constitucionalmente, y claro que ahí está uno de los temas polémicos, ¿no? Sale de la esfera de los GATS hacia el ente de control para el otorgamiento de las licencias o autorizaciones correspondientes, pero digamos, el espíritu detrás de todo esto es, por Dios, agilitemos los procedimientos administrativos casa dentro de cada gobierno autónomo descentralizado con el fin de evitar justamente que alguien supla el ejercicio de las competencias que a ti te corresponden constitucional y legalmente. Entonces, en ese contexto, me parece que es un intento válido. Tal vez hay que analizarlo y adecuarlo bien en cuanto a la constitucionalidad de lo que se pretende, ¿sí? Porque tampoco podría de una u otra manera interferirse en el ejercicio de una competencia que está reconocida a nivel constitucional, que históricamente ha sido ejercida por los gobiernos autónomos descentralizados, pero que sí, esta discusión nace y surge de la problemática que el sector de la construcción tiene que lidiar día a día con los gobiernos autónomos descentralizados, y es una gran verdad. Sí. ¿Cómo ves tú este desafío del otorgamiento con plazo fatal tan corto a los municipios? Bueno, yo creo que esta es una propuesta un poco compleja en su aplicación. Me parece que hay algunas discusiones que se pueden abordar desde el eje constitucional. De alguna manera se podría considerar que, digamos, desnaturaliza un poco el ejercicio de control y vigilancia. Nosotros lo que hemos propuesto en el marco justamente de este objetivo que se planteó en el marco de la ley es que si bien es cierto, se tiene esa necesidad y todos estamos absolutamente de acuerdo que los plazos fatales en muchas ocasiones se extienden por meses y dificultan incluso los procesos de inversión, es importante, por ejemplo, buscar en qué cuerpos normativos tipificar, por ejemplo, una infracción de este tipo. Si es que es en materia de ordenamiento territorial y uso y cuestión de suelo, pues nosotros en materia de control podríamos sancionar por no cumplir con un tema fatal. Sin embargo, la decisión del legislativo fue que nosotros ejerzamos esa acción suplementaria. Sin embargo, me parece que en algunas ocasiones no existe o no existió en su momento un diálogo adecuado sobre la propuesta. ¿En qué sentido? Que nosotros, al ser primero, bueno, hay algunos otros temas un poquito más complejos. Por ejemplo, se disminuyen los requerimientos incluso para la selección del máximo autoridad. Me parece un desatino desde ese momento. Básicamente sin justificación. ¿Por qué? Porque no es que, nuevamente, yo soy la autoridad y tampoco voy a hablar mal de lo que se necesita, pero sin embargo, siendo muy objetivo, el conocimiento que se necesita para una institución como esta no es menor. Entonces, básicamente se abre la posibilidad para que cualquier ciudadano pueda hacer. Tú decías hace un momento que uno de tus grandes desafíos era tratar de dar pautas de interoperatividad y aminación entre los sistemas tecnológicos que regulan la administración territorial. Catastros con registro de la propiedad, enlace con prediales, tratar de que aquello esté integrado. ¿Qué rol podría cumplir la tecnología en este desafío de otorgamiento de permisos?
sin duda es fundamental. En este contexto, de una u otra manera, vas a tener que analizar justamente estos procedimientos de licenciamiento casa adentro, que incluso en algunos casos ya existe incluso pronunciamientos del Procurador General del Estado. ¿Qué tienen que hacer los consejos? Regular los procedimientos. ¿Quién tiene que otorgar las autorizaciones? El Ejecutivo. Existen GATS en los que las autorizaciones todavía están en manos de los consejos. ¿Por qué están en manos de los consejos? Por una razón meramente política. O las áreas históricas. Exactamente. Entonces, ¿por qué está en manos del órgano legislativo que le corresponde regular y fiscalizar el otorgamiento de autorizaciones para la edificación? Lo único que debería ser, para habilitación de suelo y edificación, lo único que deberían hacer, está reconocido a nivel constitucional, legal y aclarado por si quedan dudas por el Procurador General del Estado, es regular la materia que aplicará el Ejecutivo en su respectivo territorio. Entonces, por una parte, tienes que analizar los procesos casa adentro para que te adecues a los tiempos previstos en la norma según la propuesta que estaría por entrar en vigencia, 1. Y 2, ¿quieres ser más eficiente? Tienes que de una u otra manera valerte de la tecnología, ¿no es cierto? Entre otras cosas, no le exijas al ciudadano que te presente requisito tras requisito que la propia institución tiene. Un mecanismo para solucionar eso es lo que Pablo señalaba. Tienes mecanismos de interoperabilidad y de gestión de la información por parte de las instituciones públicas que facilitarían en exceso los procedimientos de licenciamiento y le facilitan obviamente la vida al ciudadano. Sí, en ese sentido, la preocupación que generaría un poco de las conversaciones que he podido ver acerca del tema es que parecería que esto puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad, porque hay procesos de los municipios que ya tienen ciertos requisitos que son bastante más complejos y en otros casos hay otros municipios que no tienen este nivel de complejidad y detalle. Entonces el otorgamiento de un proyecto, de una autorización en zonas con poca provisión de servicios básicos, por ejemplo, podría ser un problema, si es que ese es un poco el requisito necesario para las aprobaciones de los municipios. Quiero topar otro tema de la reforma y es la concesión onerosa de derechos. Parecería que esa figura se consolida como uno de los grandes instrumentos de financiamiento. En tu perspectiva, 5 años de gestión, ¿cómo has visto la incidencia de esta herramienta en la estructura de financiamiento municipal? Es una herramienta potentísima, y el potencial es bastante interesante. Sin embargo, no diría, solamente se ocupa de lo que hemos evidenciado en GATS grandes. La instrumentalización es un poco compleja y no necesariamente por lo que la herramienta o la ley y la aplicabilidad tienen en sí, sino de alguna manera los GATS un poco más pequeños tienen dificultades para materializar esa normativa sin que eso les implique algún proceso de control posterior, por ejemplo, en materia de la Contraloría General del Estado. ¿Qué es lo que sucede en muchas ocasiones de lo que hemos visto? Existen algunos vacíos, me refiero, para nosotros generar las acciones de control requerimos obligatoriamente claridad normativa. Si no tenemos claridad normativa, no nos podemos inventar bajo reglamentos internos cómo vamos a generar las acciones de control. Claro. Entonces, lo que hemos visto en esta materia es que existen vacíos de aplicabilidad. Por ejemplo, por emisión normativa por parte del Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo. Nos hemos comunicado, bajo acciones de la SOD, sí tengo que comentar que cuando hemos detectado falta de reglamento, hemos iniciado acciones de control con las entidades del Estado. En algunas ocasiones eso tiene buen efecto porque para evitar la sanción, en algunas ocasiones por mediación, emiten la normativa que tenían pendiente. Sin embargo, estas son acciones a largo plazo y nos toman bastante tiempo. Lo que hemos hecho hasta este momento es comunicarnos permanentemente con el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo. Incluso hemos propuesto, digamos, algunos borradores normativos para que ellos lo trabajen en función de las experiencias que hemos ganado. Entonces yo creo que es un tema que todavía es un pendiente para el país. No se está aplicando de la forma que debería aplicarse. Eso también de lo que hablamos en un momento resta competitividad al mismo hogar porque no genera recursos incluso por la normativa del caso. Sí, yo quería rápidamente porque el tiempo en grabación es súper corto, pero para mí hay un tema que es parte de la reforma que creo que también merece la pena entender en alguna medida y es el tema de los asentamientos informales o de la regularización de asentamientos de hecho. Parte del informe que pasa a la Asamblea Nacional con el cual se trata la reforma de ley habla de que más o menos el 40% de los ecuatorianos viven en asentamientos de hecho o asentamientos informales. Los gobiernos autónomos descentralizados han tenido ciertas competencias que están previstas en la LOTUS previa de la reforma
pero me atrevería a decir que ninguno ha aplicado, ninguno ha regularizado y mucho menos prestarle servicios. ¿Cómo ven ustedes esto y cómo enfrenta esto la reforma? Sí, perdón Pablo, que Por favor. empiezo. Claro, lo que te establece la norma es que tienes que regularizarlos a través de los famosos planes parciales, identificando en tu plan de uso y gestión del suelo cuáles son estos asentamientos. El problema es que el momento en el que tú identificas son 10, de la noche a la mañana ya no son 10, son 12, son 14 y por cuestiones políticas mañana regularizamos los 2 o 4 más. Con un añadido. Actualmente el COTAD establece que la determinación de los criterios básicos para identificar un asentamiento humano de hecho y consolidado corresponde a cada GAT. Eso es lo que te dice el artículo 596 del COTAD del día de hoy. Cada GAT establece en su regulación, a través de ordenanza, cuáles son los elementos o criterios para identificar un asentamiento humano de hecho y consolidado. Entonces, lo que hoy en Quito es un criterio para identificación de un asentamiento, un barrio informal, digamos así, en Guayaquil no necesariamente es el mismo. Y en buena medida, y hay que ser sinceros, esto no es de ahora, es de toda la vida, el tratamiento de los asentamientos informales ha tenido un alto componente político. Es verdad, es eso. Tú no tendrías por qué dotar de servicios básicos de un asentamiento que está en informalidad. Se lo ha hecho aun cuando no esté regularizado y se lo ha hecho con fines meramente políticos a lo largo de la historia. No en Quito, en todo el país. La cuestión es que estos instrumentos que tú señalabas, José Luis, no se han aplicado en la práctica. Eso es absolutamente cierto. Se ha procurado y entiendo que he visto casos en los que justamente la SOT ha ejercido acciones de control respecto de los instrumentos de planificación para identificar si es que efectivamente están los GATS ejerciendo dentro de la competencia de regulación del suelo, identificando estos asentamientos informales para que luego, evidentemente, a través de los instrumentos complementarios los regularicen. Pero no sé, ahí tal vez Pablo nos puede aclarar un poco. Pasa en la práctica, yo les diría, en Quito, digamos, el mecanismo no es ese todavía, sino que estás regularizando lo ya rezagado previo a la vigencia de la regulación como tal, ¿no es cierto? Entonces, es complejo. Para mí este es uno de los problemas más serios que tiene el país. Hablando de pérdida de competitividad financiera, pérdida de competitividad de planificación. Se pierde una cantidad enorme de dinero porque justamente todos estos barrios que crecen irregularmente en algún momento tienen que ser conectados con servicios básicos. Son pérdidas enormes de dinero. No se puede planificar de una forma adecuada. El trazado vial, incluso cuando tú te vas por barrios periurbanos de una ciudad tan grande como Quito, es en algunas ocasiones bastante irregular, justamente porque nace de la total irregularidad. El tema de bordillos no se cumple. Son temas que podríamos hablar de todas los incumplimientos normativos que se tienen en este tipo de crecimientos irregulares. Sin embargo, lo que hemos visto, y es un tema de bastante preocupación, es que hablando del 2026, todavía se sigue expandiendo la ciudad así. Todavía nosotros tenemos denuncias de propietarios de predios en donde ellos son en algunas ocasiones propietarios que ya tuvieron un proceso litigioso a su favor. Pero mientras estuvo el proceso litigioso en desarrollo, nadie podía tener una titularidad del suelo oficialmente. Pero como ellos no lo pudieron tener, pues los invasores sí los tuvieron. Hemos visto en algunos casos que a nivel nacional que eso tiene incluso complicidad con algunas entidades del Estado o de los gobiernos autónomos centralizados. Entonces, esto es un tema bastante complejo y nosotros lo hemos buscado tipificarlo con una mayor severidad. Al menos esa es la intención, en el sentido de que para un GAT debe ser un tema, digamos, de obligatorio cumplimiento. Muchas de las sanciones que tenía, o bueno, no sé si es que se vaya a sancionar el proyecto de ley, pero que tenía las SOTS van hasta más o menos $45,000, que para un GAT como Quito y para un proyecto, digamos, de esta envergadura no tiene mayor trascendencia. Ha habido un poco de debate entre los alcaldes sobre una imposición de hasta un 3% de su presupuesto anual. Sin embargo, nosotros vamos entendiendo que es la única forma en la que se vayan desarmando internamente dentro de cada GAT estos procesos que en muchas ocasiones son falta de control por la falta de información. Vivimos en un año en donde prácticamente países como en algunos países europeos, incluso China, monitorean permanentemente su territorio con tecnología satelital. Entonces, esta data se recolecta y se entrega a los gestores para que tomen decisiones para parar esa expansión irregular.
Eso es algo sumamente necesario para un país como Ecuador. Creo que no se puede seguir creciendo de esa manera, creo que no se debe seguir creciendo de esa manera. Prácticamente toda la ciudad de Quito o incluso Guayaquil crece de esa manera y mientras no se tome cartas en el asunto, pues esto va a ser el común denominador. Entonces, vemos, como les decía, siendo 2026, todavía tenemos varios casos en donde predios que estamos hablando no son menores. Estamos hablando de predios de 1000 hectáreas, por ejemplo, son invadidos en un 40%. Y si tú vas al siguiente año, seguramente ya está al 60-70%. Claro. Pues la verdad es que el tiempo en internet y en video es bastante corto. Queremos agradecerles a nuestros invitados. Ha sido una riquísima charla sobre 2 temas y las 2 reformas de los proyectos de ley. Uno ya vigente, uno entiendo que está en trámite, que no solamente es un tema técnico o que puede parecer lejano a la gente que nos escucha, pero además toca temas sensibles de la planificación y fundamentales para lo que pasa en la forma en la que hacemos ciudad. No son solamente marcos jurídicos, sino dan un poco el marco de cómo estamos creciendo las ciudades, cómo las estamos construyendo y cómo se están invirtiendo los recursos que todos los ecuatorianos y los quiteños invertimos. Agradecemos también a nuestro equipo técnico, Santiago, Guamán y Ismael, que están siempre detrás de nosotros. Nosotros somos Ciudad Micrófono. Les queremos agradecer por escuchar nuestro nuevo capítulo y recordarles no dejar de ponernos un like o un comentario en las redes sociales, en YouTube y en Spotify. Muchísimas gracias y hasta pronto.